poquito a Guillermo. Él nació en Bahía Blanca, como una cosa que siempre suena como curiosa. Él es doctor en ciencias matemáticas, estudió en la UBA, hizo estadías, estudio en Oxford y ha publicado unos cuantos libros, novelas, ensayos, libros de cuentos también. Yo destacaría Borges y la matemática, que en particular es el libro por el que yo lo conocí, un libro en el que aborda todo este vínculo de Borges con el mundo de la matemática, donde podemos encontrar incluso, digamos, una lista de las referencias que hace Borges a la matemática, muy, muy interesante. Novelas sobre todo de género policial de intriga, con una estructura muy atrapante. Seguramente conocerán Crímenes Imperceptibles, que fue llevado al cine como Los Crímenes de Oxford, por Alex de la Iglesia. También libros de cuentos como Una felicidad repulsiva, donde también hay una novela que fue llevada al cine como El Hijo, que está en Netflix. Otros ensayos como La razón literaria, bueno, un montón de libros sobre los que vamos a tratar de charlar hoy acá. Yo voy a sencillamente hacer unas preguntas o lanzar algunos disparadores para que Guillermo pueda desarrollar sobre esos temas. Y después, bueno, también dependiendo del tiempo, estaría bueno abrir algunas preguntas que surjan de la charla o cosas que ustedes quieran preguntar. Lo primero con lo que quería arrancar es lo que podríamos llamar así un poco grandilocuentemente el conflicto de las interpretaciones. En los libros de Guillermo siempre hay un conflicto con las interpretaciones. Por un lado, el conflicto de las interpretaciones sobre los hechos. ¿Qué pasó? La sucesión de hechos, ¿cómo se puede interpretar? Por ejemplo, en las novelas de crímenes, como Crímenes Imperceptibles o Los Crímenes de Alicia, o incluso en La muerte lenta de Luciana B. Si lo que pasa está marcado por el azar, está marcado por una causalidad, los personajes se esfuerzan en esa interpretación, pero también la interpretación del comportamiento de los demás. Muchos narradores, muchos de los personajes están preguntándose si lo que pasa es el gesto que hizo el otro, se debe interpretar así o se debe interpretar de otro modo. Y finalmente la interpretación de los propios textos, ¿no? Que incluso aparece tematizada, sobre todo en la última novela de Guillermo, que se llama La última vez, una intriga literaria, donde el conflicto principal es que, bueno, a un escritor muy famoso considera que no se lo ha entendido, que no se lo ha interpretado correctamente, eso lo digo yo con esas palabras, y entonces de alguna manera contrata a un crítico literario para que se encargue de buscar eso que sus textos estaban tratando de decir. Y acá en Letras discutimos mucho sobre cuáles son los límites de la interpretación, hasta dónde podemos decir algo o no de un texto, con qué criterios. Entonces te quería preguntar a vos, desde el lado de la producción de los textos, ¿cómo ves ese tema de las interpretaciones? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, a Candelaria, bueno, a Federico por la hospitalidad, a todos ustedes por estar aquí. Y justamente me parece que diste con el tema que voy casi persiguiendo de libro en libro desde Crímenes Imperceptibles. O sea, el tema de la interpretación incluso va mucho más allá de el dominio o el terreno de lo literario, ¿no? Es una de las manifestaciones, pero también en filosofía lo desarrolló Wittgenstein con la cuestión de qué significa seguir una regla. O sea, es un tema que tiene que ver con todo lo que puede ser la educación de los niños, qué significa obedecer una regla. Hay una forma de fijar una regla, una norma para una sociedad, o sea, tiene que ver con la forma en que se estructura una sociedad y por qué seguimos las leyes o no. Tiene que ver con la diferencia entre lo que es la ley escrita y el espíritu de la ley, ¿no es cierto? O sea, la interpretación se juega cada vez que los jueces tienen que dictar sentencia. Hay una especie de norma que de algún modo se intenta cristalizar en los textos, pero después la interpretación puede leer de formas diferentes, dar énfasis diferentes. Con los test de inteligencia también, que estuvieron de moda en algún momento, ¿no? O sea, la idea esta de que te presentan 3 símbolos y uno tiene que acertar con un cuarto, y si el cuarto no corresponde a lo que estaba predeterminado, hay algún problema con tu inteligencia, ¿no es cierto? O sea, hay una cantidad de dominios donde aparece la cuestión de la interpretación.
Y hay un cuento en particular de Borges que para mí lo pone de la forma más dramática posible en el terreno de lo literario, ¿no es cierto? Que es Pierre Menard, autor del Quijote. O sea, si ustedes leen ese cuento, que seguramente lo tendrán dentro de la carrera, ahí Borges imagina a un crítico contemporáneo, digamos del siglo pasado, contemporáneo de Borges, digamos, que se dedica a la tarea, de algún modo, de redescubrir el texto del Quijote, pero no de inventarlo como si fuera inexorable lo que escribió Cervantes, ¿no? Entonces analiza distintas posibilidades, se queda con unas con otras, y finalmente decanta ese trabajo, después de muchos años, en algunos párrafos, y entonces Borges coteja el párrafo original de Don Quijote con el párrafo que obtuvo el crítico. Bueno, al principio parece un chiste, ¿no? Porque el párrafo del crítico es palabra por palabra, coma por coma, idéntico al original. Y sin embargo, y acá viene la gran, digamos, como el acto de magia de Borges, empieza a argumentar las diferencias. Por el simple paso del tiempo, lo que parecía un lenguaje moderno, vanguardista, de traer el habla corriente cuando lo hacía Cervantes, ahora parece, a la distancia, por el paso del tiempo, parece una especie de experimento arcaizante, de alguien que trata de imitar el idioma antiguo. Y transformaciones como esas, o sea, hay una nueva forma de pensar sobre la historia. Entonces la idea que tenía Cervantes de la historia cambió drásticamente en la época contemporánea. Entonces, lo mismo no solamente se lee como diferente, sino como lo opuesto. Esa me parece que es la máxima, digamos, extensión de lo que estamos diciendo. O sea, las mismas frases dicen algo que no solamente es diferente, sino opuesto en la intención. Y eso es lo que yo traté de hacer en Los Crímenes de Alicia. Por eso está la referencia al Pierre Menard, tanto al principio como en algún momento de la novela, con la cuestión de las fotos que le sacaba Lewis Carroll a las niñas en su época, ¿no? O sea, hay en la época contemporánea hay alguien que está tratando de sacar las mismas fotos con la misma cámara, en las mismas poses, niñas de las mismas edades, claro, y ahora son delitos infames. Y en la época de Carroll él las exhibía en público, las regalaba, se las llevaba a Byron, las consideraban obra de arte, las hacía delante de los padres, en fin, o sea, ¿qué es lo que... ¿dónde está la diferencia esencial, ¿no? Bueno, ese tipo de dilemas me interesan, ¿no? En Crímenes Imperceptibles, la cuestión de cómo una conjetura lo suficientemente interesante puede reemplazar a la realidad, ¿no? Hay ciertos hechos y hay una conjetura que se da sobre los hechos y todos tienden a creerla porque parece que es la que se ajusta a esos hechos, aunque sea falsa, ¿no? Sí, en general siempre me interesan en mis libros esa especie de tensión entre lo que es los hechos que ocurren y las conjeturas que los personajes se hacen, las diferentes posibilidades. Y en La muerte lenta de Luciana B está toda la novela construida así, ¿no? O sea, son los mismos hechos contados por dos protagonistas de esos hechos que los ven drásticamente diferentes. Y queda para el lector decidir, bueno, justamente, cuál es la interpretación, ¿no? Cuál es la verdad dentro de esas dos versiones equilibradas. También está, digamos, dentro de ese mismo nicho de temas, la cuestión de la interpretación en el sentido de una especie de batalla, digamos, entre la mirada científica, estadística, etcétera, del azar o de las sucesiones, y la mirada mística, ¿no? Esta fatalidad que vos decías, que en las novelas aparece mucho, y en los cuentos también, por ejemplo el de Li Ching, personajes que, digamos, por ejemplo, vienen de una matriz bien científica y de pronto sienten cierta necesidad de dudar ante una sucesión azarosa, si hay algo más, y al revés también, ¿no? Personajes que son más del otro palo y que sin embargo la interpretación científica les empieza a pesar. Sí, eso es algo que a mí me asombra mucho en general, como del sistema de creencias de los seres humanos en general, ¿no? O sea, cómo uno está dispuesto
si tiene una creencia arraigada en algo, por decir la astrología, va a interpretar todo lo que ocurra bajo esa luz y no va a admitir ninguna prueba en contrario, ¿no? O sea, y lo mismo la mentalidad científica. Bueno, ante cualquier hecho que pueda parecer sobrenatural, va a estar por detrás. De hecho hay un programa que se llama, ¿no? Creo que se llama los Cazadores de Mitos o algo por el estilo, que se dedica a mostrar cómo construcciones que se creyeron en distintas comunidades sobre distintas cuestiones. Por ejemplo, la hamaca, acá había unas hamacas que se movían solas en un pueblo en Santa Fe. Firmat. De hecho hay una novela incluso sobre eso, las hamacas de Firmat. Bueno, ellos vinieron y mostraron las diferencias de presión y reprodujeron el fenómeno, digamos, en condiciones controladas para mostrar que no había nada sobrenatural. Quiero decir, cómo los seres humanos nos empecinamos en general en cierta visión de las cosas. Ni quiero mencionar la política, ¿no? Porque bueno, ahí está ya todo, pero bueno, casi en cualquier tema, ¿no? O sea, cuando fue lo de las vacunas, en fin, cualquier tema sirve para que cueste mucho discutir sobre la cuestión en sí, ¿no? Es como si hubiera algo por detrás que interpreta antes de lo que son viene todo como preinterpretado y uno casi puede adivinar, bueno, si vos opinás tal y tal cosa, ya sé que vas a opinar sobre tal tema, tal cosa, sobre tal, no, hay como una especie de estructura de pensamiento que es muy difícil de desarmar, ¿no? En general. Bueno, ahora quería preguntarte también por Borges, ahondar un poco ahí. Como les dije, hay un libro de él que se llama Borges y la matemática, pero además hay muchas referencias a Borges en tus libros, en las novelas, desde frases hasta nombrarlo a él o hacer alguna referencia. Te quería preguntar por esa, es como una palabra maldita en letra, pero esa influencia, digamos, de Borges. Sí, bueno, Borges sin duda es, pero no solamente para mí, creo que para todos los escritores argentinos es como una referencia ineludible, en el sentido de que está en la formación, está en una cantidad de elecciones de estilo, es un maestro de lecturas. Creo que casi todos los escritores recorrimos también una cantidad de autores por él, ¿no? Porque él las señaló. Y además hay una forma de utilizar el idioma español que yo creo que también de algún modo es una influencia muy grande de él para la escritura argentina, que tiene que ver con cierta sobriedad con respecto a lo que sería la exuberancia del diccionario español, ¿no? O sea, yo siempre digo esto, que el idioma argentino es algo así como un recorte ya de todo el diccionario español. Hay una cantidad de palabras que no usamos justamente porque nos suenan castizas. No somos los dueños del español como de algún modo lo son los españoles, ¿no? Yo a veces leo novelas españolas y uno tiene esa sensación de que hay como una especie de hiperabultamiento, ¿no? En general. Y nosotros tendemos a... Una vez un editor español me dijo, los libros argentinos son todos difíciles y finitos, ¿no? O sea, esa es un poco la descripción brutal. Claro. Pero hay algo de eso, hay una especie de, diría yo, de selección del argentino. Y eso tiene mucho que ver con Borges, con cierta economía de recursos, la idea de la obsesión por la corrección, las formas breves, el cuento, la preferencia por el cuento, el modo más epigramático del inglés. Es decir, hay una cantidad de decisiones estéticas de Borges que yo creo que tienen que pesar mucho en todos los escritores argentinos a continuación. No en todos, obviamente, tenés ya en la época de Borges, Mujica Lainez escribía de otras maneras, pero me parece que tuvo una gran influencia también en ese sentido, ¿no? Elecciones de estilo, te diría, ¿no? Y sobre Borges y la matemática, la verdad no era algo a lo que yo llegué por haber estudiado matemática. Yo estaba en Estados Unidos, me invitaron a dar una charla en Boston y la profesora Alicia Borinsky
es una argentina que está radicada hace mucho tiempo allá, me dijo, ya que sos matemático, ¿por qué no hablas de Borges y la matemática? Y casi fue, te diría, la primera noticia que yo tuve de que Borges tenía algo que ver, algo como en firme que ver con la matemática, ¿no? O sea, porque bueno, Borges hace alusiones culturales de todo tipo y puede citar un día a la cábala, otro día a la literatura china, etcétera. Yo no estaba muy seguro de qué iba a encontrarme. Entonces, un poco cuando empecé a mirar toda la obra completa, yo no la había leído íntegramente, me asombré de la cantidad de referencias que hay. De hecho, como vos decís, en una de las últimas ediciones yo releí anotando todas las indicaciones, todas las menciones a elementos de matemática, y hay unas 180 frases de él relacionadas con la matemática, y él leyó 45 libros de matemática que cita a lo largo de su obra, ¿no? Eso también está lo pude como compilar. Entonces fue un interés más o menos permanente a lo largo de su vida y que tiene mucho que ver con los gérmenes de alguna de sus ficciones, ¿no? Bueno, no puedo dar ahora una charla sobre eso, pero me voy a dar un curso sobre eso ahora en octubre en Buenos Aires. Y ustedes lo pueden ver en cuentos como La Biblioteca de Babel, que tiene todo un elemento de combinatoria, digamos, y donde él menciona también una de las paradojas de Russell, él leía mucho a Russell. Está en el libro de Arena, la idea del segmento que se subdivide infinitamente, ¿no? Que serían como los números fraccionarios, la idea de un libro donde no se puede encontrar la primera página, entre la tapa y la primera página siempre brotan o surgen otras. Esa es una idea matemática. Está en ensayos como La doctrina de los ciclos o La esfera de Pascal, está en el Aleph, que es uno de sus cuentos fundamentales. Incluso él dice dentro del cuento, el nombre de mi disco no es casual, ¿no? O sea, es la letra con la que se designa el infinito matemático, y él sabía la definición de infinito matemático de Cantor, que no es la definición más tradicional del infinito en la matemática, sino que fue un desarrollo de 1870, más o menos cercano a la época en la que él nació. Okay. Es decir, que de algún modo él se nota que en su juventud estuvo muy al tanto de algunas cuestiones científicas. Él reseñó, por ejemplo, un libro sobre la cuarta dimensión de Hinton y había leído también algunos otros libros de física. Y después creo que en algún momento perdió un poco de vista el desarrollo posterior de algunos problemas que le interesaron. Pero también está, hay un pequeño cuento que se llama El rigor en la ciencia. Hay un ensayo que se llama Cuando la ficción vive en la ficción, donde habla también del infinito. En fin, y dentro de sus poemas también hay alusiones a la idea de infinito, ¿no? Por ejemplo, en El Golem o en el poema Ajedrez. Bueno, en fin, hay una cantidad de alusiones matemáticas en su obra. Mencionabas recién el cuento en Borges y vos dijiste muchas veces que en general las ideas primero se te ocurren como cuentos que después se desarrollan en novelas, que por lo general es la mayoría, digamos, de tu obra, el conjunto de novelas. Y te quería preguntar entonces por la práctica de la escritura, por si hay digamos, un método o si varía demasiado de un libro a otro la manera en que te sentás a escribir, cómo funciona ese proceso. Sí, es verdad. Mis novelas acerca de Roederer, La muerte lenta de Luciana B. Yo también tuve una novia bisexual. Las tres fueron inicialmente, los tenía anotados como temas de cuentos. Lo que ocurre es, yo pienso en las historias como cuentos porque esa siempre fue mi formación. O sea, no es que yo un día decidí dejar la matemática para dedicarme a la literatura. O sea, siempre escribí a lo largo de toda mi vida. A los 19 años yo tenía terminado un primer libro de cuentos y más bien lo que hice fue hacer una carrera, ¿no? Como quien hace la carrera de periodismo. Bueno, yo hice otro tipo de carrera que la carrera de matemática, pero no considero que mi trayectoria haya sido tan diferente como se la suele ver, ¿no? O sea, no...
además hay una larga tradición de matemáticos, escritores, ¿no? O sea, está, bueno, Lewis Carroll sin duda, pero también Stanislav Lem, el primer premio Nobel en idioma español, Echeverría, era un matemático, Nicanor Parra, Boris Vian era ingeniero, bueno, Sábato físico, Robert Musil, hay una cantidad, digamos, de nombres, el mismo Italo Calvino. Pero lo que te quería decir es que yo siempre desarrollé mi parte literaria con independencia de lo que era la carrera de matemática. La primera vinculación que hice así deliberada fue el libro Borges y la matemática, y fue como a pedido, no es que yo sintiera que había algún tipo de influencia de la matemática en lo que yo escribía. Pero sí, la matemática me dio justamente personajes, la posibilidad de viajar y de ver cómo conversaban los matemáticos en congresos, y ver algunas mentes brillantes, digamos, y ver algunas personas como absortas, y ver, no sé, en Los Crímenes de Alicia yo menciono un matemático que se pasea descalzo por la ciudad en pleno invierno. Bueno, yo vi un matemático así en Oxford, no era pero había un matemático que iba descalzo al departamento de matemáticas, qué sé yo. Nadie se asombraba, ¿no? O sea, estaba Roger Penrose y conversaban, y bueno, siempre estaba descalzo, ¿no? Qué sé yo. Y en relación con la lectura, porque ya como que siempre hablamos de esto de que la escritura y la lectura van muy pegadas, digamos que casi no hay escritura si no hay lectura, y en tus libros en particular, uno en cualquier libro de Guillermo que tome va a encontrar un montón de referencias literarias, filosóficas, científicas, a veces como detalles que se dicen al pasar, a veces como parte de la trama, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tiene la lectura en ese sentido para vos? Es que me acuerdo que cuando yo recién empezaba, un poco me asombraba que todos los escritores de mi generación ya tenían como referencia muy fuerte todo lo que fuera películas y canciones. Esos eran referencias culturales muy fuertes, y casi incluso algunos de sus libros eran como si fueran el club de pertenencia de las canciones que había que escuchar, y de las películas. No había... y en mi caso siempre todas las ideas de la literatura, las principales, cada tanto mencionan alguna película, porque bueno, mis papás se conocieron como socios fundadores del Cine Club de Bahía Blanca, entonces todo el tiempo se hablaba de cine, hicieron después un cine club para chicos, me fui a todos los ciclos de la Alianza Francesa, todo de Bergman, de todo Fellini, entonces, o sea... Tengo una especie de... Pero para mí el cine siempre fue como ir a pasarlo bien. El cine para mí es otro... No me aporta muchas ideas para la literatura. Siempre en mi caso siempre vinieron por libros que leí, y cuestiones, cosas que viví, que vi, y hay una especie de conexión que siento a veces entre algo que uno vivió. La literatura es de un modo una forma de aguzar las experiencias, ¿no es cierto? Algo que vos ves o que vivís o que atravesás y que parece formar algún tipo de dibujo, y se desvanece porque todo pasa. Por eso Henry James decía, que para mí es como una divisa que yo tengo también, decía que en el caos de lo que es la vida, el artista tiene todavía una posibilidad, un arma, que es la posibilidad de seleccionar y de recordar, ¿no? Evocar, recordar y seleccionar. Entonces, dentro de lo que es el torrente de lo que pasa, uno puede identificar algunos elementos y reconstruir a partir de esos, ¿no? Entonces es incluso darle más vividez, o sea, crear vida, porque aquello que estaba en esbozo en la vida real, digamos, uno lo puede aguzar, transmutar, transfigurar y convertir en algo que tiene que ver con eso vivido, pero
se erige como una forma de arte. Claro. Por eso estoy tan en contra de todas las críticas que tienden a tratar de encontrar qué es lo que había de real detrás, ¿no? O sea, eso también lo digo en ensayos, incluso en la última novela, ¿no? O sea, para mí el arte es artificio en este sentido que estoy diciendo. No es que sea artificio porque es falso, es artificio porque es creación, como es la creación de una ilusión de un ilusionista. Es más vívido eso que ver el truco por detrás, que siempre va a ser desanimante, obviamente. O sea, para mí el arte vive en el libro, en el texto, y no, a ver si vamos a buscar a París quién era la maga, encontramos esta señora, sí, él me dijo una vez, vos sos la maga. No, para mí no tiene nada que ver eso. O sea, todas esas líneas de interpretación para mí desmerecen, o sea, lo que hacen es desmerecer la obra escrita. O sea, bueno, ¿para qué está la obra escrita? Vamos a hacerle psicoanálisis al autor, vamos a buscar las personas que conoció. Para mí eso es, ¿cómo te puedo decir? El chismerío de la literatura, no es la literatura, ¿no? Y dentro de este juego de utilizar la literatura para hacer literatura y seleccionar, hay un recurso que usás mucho, que a mí me encanta, que aparece en la última novela de un modo distinto, que es como la puesta en abismo, diría yo, ¿no? Que es la idea de que adentro de la novela hay alguien que lee una novela, y por ejemplo en esta última, en un momento uno está leyendo y de pronto se encuentra leyendo la novela que el personaje está leyendo, no en el sentido del fantástico, no el estilo de continuidad de los parques, sino como un juego formal, que aparece muchos personajes que de pronto dicen, bueno, es como si estuvieran en una novela de Gombrowicz. Ese juego, ¿por dónde viene, digamos? Porque es una recurrencia. Bueno, en el caso de esta última novela en particular, yo tenía al escritor, digamos, recluido, con una enfermedad degenerativa, en una habitación apartado dentro de la casa, y era como una especie de cono de sombra. O sea, ¿qué pasaba con ese personaje? Le daba la novela a él y a continuación ¿qué? Entonces me pareció interesante que a través de la novela que lee Merton, que es el crítico, se pudiera vislumbrar algo de cómo era la vida interior, de algún modo, cómo era la vida, la agonía de esa persona que está perdiendo la movilidad de los miembros uno por uno, ¿no? Entonces me parecía que la novela tenía que reflejar algo de eso y era como una forma de hacerlo, participar también en la trama. Entonces vemos también cómo son las últimas pulsiones, la exaltación de lo sexual, después la búsqueda filosófica, la idea del suicidio que le ronda. Me parecía que era una manera más o menos natural de introducir ese subtema. Yo lo asocio un poco con un libro que a mí me impactó muchísimo. Es la muerte de Iván Ilich, ¿no? Que se menciona en la novela. Que fíjate la vida de los libros dentro de los libros, lo que decís vos de la puesta en abismo. Yo me enteré del cuento ese de Tolstoy leyendo Los Buddenbrook. Porque en un momento en los Buddenbrook de Thomas Mann, en los Buddenbrook, uno de los personajes siente de algún modo que la posibilidad de morir, y lee ese libro y siente que ese es un libro que te prepara para la muerte, ¿no? De algún modo tiene esa sensación. Entonces me dio mucha curiosidad, y lo leí en esa situación, ¿no? Como a veces un libro te lleva a otro o te expulsa de otro, ¿no? Muchas veces. Me acuerdo de cuando fui a España por la presentación de Los Crímenes de Alicia, una señora de un club de lectura se acercó bastante enojada y me dijo, después de leer tu libro ya no puedo volver a leer Alicia con los mismos ojos. Ya porque claro, se había enterado de una cantidad de cosas sobre Lewis Carroll que obviamente eran turbias y bueno, y le había arruinado yo el recuerdo de ese libro de infancia. Y algo de razón tenía. Es decir, bueno,
con lo cual acabo de contradecir lo que decía antes, ¿no? Que no vale la pena. Pero bueno, a la gente le cuesta. A mí no me trae problemas enterarme de la vida de los autores. Si los autores fueran todas personas decentes, no habría literatura, ¿no? Pues, no, pero lo digo seriamente, porque la literatura es el reino de la maldad, de lo más oscuro de la naturaleza humana, de lo perverso. Decía Thomas Mann, es como el enfermo que muestra o vive su enfermedad por los demás, ¿no? Tiene algo de eso, ¿no? Así que siempre vamos, si escarbamos en cualquier persona, seguramente encontremos algo, y si escarbamos en los escritores, mucho más seguramente, ¿no? O sea, así que a mí no me alarma, pero evidentemente a la señora sí. Pensaba esto que decías de la crítica biográfica, pero también es cierto que si uno lee varios de tus libros a la vez o en poco tiempo, encuentra unos cuantos guiños, sí, o biográficos o de continuidad, digamos, como si hubiera una trama más grande que está dando vueltas ahí. Matizo lo que dije antes sobre la cuestión de la crítica. Para mí hay al menos un caso en que vale la pena conocer la biografía de los autores, y un poco de la biografía tampoco, y es porque cuando uno conoce mucho tiende a hacer esa especie de ejercicio, esto lo puso, ¿no? O sea, inmediatamente aparece esa especie de reflejo de tratar de explicarlo todo a través de lo biográfico. Pero a veces es importante, creo yo, para descartar posibles simbolismos, ¿no? Porque parte de la interpretación es tender a darle a elementos del texto simbolismos que a veces están descaminados, son exagerados, son forzados, son absurdos a veces. Y entonces, digamos, si uno conoce un poco de la vida del autor, a veces se da cuenta de que ese simbolismo tiene que ver con que, bueno, mencionaba un lugar. Voy a contar una pequeña anécdota acá, pero que, como decía Beatriz Guido, que no salga de Latinoamérica. No, yo leí en un libro sobre Borges, había un pasaje donde Borges mencionaba Turdera, y una crítica había hecho toda una especie de trabajo de exégesis del nombre Turdera, y lo vinculaba con la palabra turde, ¿no? que significa bosta, y bueno, hacía toda una cosa entre escatológica, simbólica, y bueno, Turdera era porque Borges era drogué, Turdera, eran todos parajes cercanos, no había más, o sea, si hubiera visto eso, era uno de los lugares obvios para Borges, de los que conocía, de los que... Bueno, entonces me parece que a veces nosotros como argentinos leemos una cantidad de cosas y absorbemos como en la dimensión correcta algunas menciones o referencias, y tal vez fuera de Argentina se arman, claro, unas películas que no tienen nada que ver con lo que uno intenta decir, ¿no? Eso también me pasa con traducciones. Ahí apareció de nuevo el tema del límite de las interpretaciones, ¿no? El límite, si hay o no hay límite. Que bueno, tiene mucho que ver con la última novela mía, ¿no? O sea, en la última novela mía de algún modo está la idea de obra abierta, ¿no? O sea, la idea de que, bueno, los lectores se apropian del texto, con lo que yo nunca estuve muy de acuerdo. Esto de que cualquier opinión es igualmente válida y que cualquier interpretación... para mí tiene que haber una fundamentación que tenga que ver con el texto, ¿no? Y la otra variante sería un poco la idea de Susan Sontag, que está un poco expresada en Contrainterpretación, que busca apegarse más a lo que ella llama la erótica del texto, ¿no? O sea, volver de las excursiones, ¿no? Cuando uno lee un texto hace una cantidad de operaciones que tienen que ver con situarlo generacionalmente en el contexto histórico, en la relación con otros libros, bla, bla, bla. Pero no olvidarse del camino de vuelta, que es cómo juega eso, porque con esos mismos procedimientos se puede tener una obra maestra, o, claro, ¿no es cierto? No me termina de decir nada sobre justamente lo que decía Susan Sontag, que es la erótica, es decir, bueno, ¿qué tal todo eso
en el texto, cómo juegan esos elementos, ¿no? Finalmente. Entonces, y Edward Said también era un crítico que tenía un poco esa idea de apegarse más a lo que dice el texto. Entonces yo diría sí, interpretaciones, pero siempre que haya una cierta apoyatura con respecto a lo que se dice. Claro. Por ejemplo, yo escribí una interpretación que tengo sobre el Aleph. Y bueno, para mí en el Aleph el momento clave es cuando el personaje de Borges descubre las cartas que Beatriz le había... Entonces, para mí ese es el momento clave, que está precedido textualmente por una escena en donde Carlos Argentino Daneri le dice: en breve verás todas las imágenes de Beatriz, y el todas está en bastardilla, es decir, el todas tiene una intencionalidad, y luego él encuentra las cartas, que son las cartas donde se confirma la relación carnal que tiene Beatriz, y Borges le dedica, es el único momento en la célebre enumeración en el que le dedica 3 adjetivos a las cartas: increíbles, obscenas, precisas, ¿no? ¿no? Todo lo demás no es. Entonces hay como una especie de tensión en ese elemento, ¿no? Bueno, para mí tiene que estar fundamentado de algún modo. Bueno, yo creo que es eso por esto y esto que está en el texto, ¿no? Esa es mi forma, por lo menos, de intentar leer y de interpretar. Entonces yo digo, más que obra abierta, obra entornada, ¿no? O sea, en el sentido de un pie en la interpretación y un pie en el texto. Por eso digo, para mí, el juego de la interpretación, eso lo digo también Borges y la matemática, es como el tenis. Viste que el tenis es un juego interesante si los contrincantes son parejos. O sea, claro, si el autor lanza referencias y que nadie pesca, y bueno, los lectores quedan afuera. Ahora, si el lector es un crítico que desenfunda, digamos, una escopeta con cada frase, y bueno, posiblemente también termine por exponer todo lo que sabe, pero del texto quizá nada, ¿no? Hay que hacer un balance, me parece, que obviamente es difícil, es como una actitud, no digo que haya una regla, una metodología, es más bien una actitud de prestar atención también a lo que está escrito, ¿no? Claro. Me había quedado antes con lo que contabas, esta anécdota de la lectora de Los crímenes de Alicia, y me da un poco pie para llevarte a donde no querías, que es la política, pero la política en el sentido de una pregunta que surgió en el coloquio que te contaba, el que se hizo la semana pasada, el coloquio de lectura, la pregunta sobre qué puede la literatura o qué puede la lectura, en este sentido, de los efectos, digamos. Esta señora, por ejemplo, que de pronto vio alterada su conducta, digamos, a partir de una lectura. ¿Cómo ves vos eso? ¿Cómo ves, en ese sentido, la relación entre política y literatura? Sí, bueno, yo te decía que nunca en mis libros hay demasiadas ideas políticas. Bueno, tengo un cuento que se llama Infierno Grande, tengo otro cuento que se llama Retrato de un piscicultor, donde de algún modo se dice algo sobre la historia argentina a partir de la historia personal de un coleccionista de peces. Y tengo un cuento sobre la muerte, el asesinato de Trotsky, ¿no? Pero en los 3 casos no son exactamente políticos los textos, ¿no? Incluso en Infierno Grande, un poco creo yo la originalidad del asunto es que se lee como si fuera una intriga policial y solamente en la revelación final aparece el trasfondo político. Entonces, yo milité mucho en la juventud, en los centros de estudiantes, después como docente. Entonces nunca tuve la necesidad de dar testimonio político en lo que escribía. Para mí más bien la literatura siempre fue como un mundo relativamente autónomo, el de la ficción con respecto al aquí y ahora. Por supuesto que se puede leer ideología. Se critica las novelas de Agatha Christie porque se supone que son novelas burguesas donde cuando se descubre al asesino se restablece el orden burgués, bla, bla, bla.
también se las puede leer con un criterio marxista, y ahí ves cómo era la cuestión de la herencia en la época de Agatha Christie, que pasaba al hermano mayor, y por eso muchos de los asesinatos tienen que ver con eso, cómo se trataba a los inmigrantes revolucionarios que escapados de la Rusia bolchevique de la época. Aparece una cantidad de personajes, toda la cuestión de la India, los militares retirados que se habían vuelto ricos y famosos en la India, y los sirvientes que muchas veces eran también indios. En fin, hay toda una cuestión de la servidumbre, cómo vivía. Si uno quiere hacer un análisis, cuando Marx habla de Balzac, dice que a pesar de ser un autor burgués, le hizo el mejor servicio que cualquier otro autor revolucionario a la literatura, porque describió con una precisión, una minuciosidad y en sus obras las condiciones de vida de la clase obrera de la época. Es decir, no es necesario tener la ideología correcta para poder dar cuenta de cómo es las condiciones de vida o cómo es el alma de una situación social, ¿no es cierto? Entonces yo siempre desconfié mucho de la literatura guiada por lo ideológico, ¿no? Siempre más bien traté de no entrar en esa clase de maniqueísmos, ¿no? Donde todo se vuelve relativamente previsible, ¿no? Es decir, y lo ideológico en una época podía ser el realismo social, ahora podría ser cualquier clase de activismos por identidades, etcétera, ¿no? O sea, por supuesto que se puede hacer, se ha hecho, etcétera, pero no es lo que yo quiero para mi literatura, ¿no? La literatura guiada por las buenas intenciones, ¿no? Y mucho menos algo que es casi más peligroso, que es criticar a la literatura si no está de acuerdo con lo que se supone que tendría que ser las relaciones en la vida cívica. O sea, yo creo que es una diferencia muy clara entre lo que uno considera deseable para la vida civil con respecto a lo que tiene que ser el reflejo o la vida propia de los personajes en el mundo literario, ¿no? Que ahí no tienen nada que ver los dos mundos. Si no, terminamos por llevar lo que nos parece deseable en la vida civil a algo que es obligatorio y que casi ya una especie de actitud de censura con respecto a las ficciones que no cumplen con nuestras expectativas, ¿no? O sea, ese me parece es un peligro cierto de todas las épocas, ¿no? Pero, ¿cuál era la pregunta? En particular, la relación, digamos, los efectos que la literatura tiene en la realidad, digamos, ¿no? Ese juego. Sí, por eso te digo, yo no creo mucho. Yo creo más en la militancia en las calles, creo en lo que ha hecho Chile, creo que ahí se cambian las cosas. O sea, pero pensémoslo con frialdad. Supongamos que alguien lograra escribir un libro donde, sí, la gente lee. Suponete como fue Werther, ¿no? De Goethe. Los jóvenes lo leían y se suicidaban. Suponete que que dé un efecto de ese tipo, que sea un libro que mueva a las personas en algún sentido. ¿Cómo llega un libro? Es muy difícil por la simple circulación que tienen los libros. Un libro lo leen 500 personas, lo leen en diferentes momentos, en diferentes años de sus vidas, les llegan diferentes edades. Es muy difícil que un colectivo lea un libro y lo tome como bandera de lucha. Ha pasado en algunas, no sé en alguna de estas rebeliones que hubo, que hay un libro que es, por ejemplo, el libro de la criada, ¿no es cierto? Es un libro que se ha tomado. De ahí a pensar que ese libro fue tan importante, o sea, yo creo decisivo, no lo creo. Son como elementos que, reaparecen, se toman, cada tanto se toma la Constitución, está bien, pero...
no creo mucho en esas cosas, lamentablemente. Ojalá fuera así. Entonces, en vez de hacer todo el trabajo tremendo que es la militancia diaria, las cosas de ir a convencer uno por uno, de ganar un sindicato, un centro de estudiantes, todas esas cosas penosas de los militantes, bueno, entonces escribiríamos libros inflamados y listo. Como decía Nacha Guevara, la izquierda siempre tenemos las mejores canciones. Pero bueno, no alcanza con las mejores canciones. Bueno, estuvo rondando con el tema de la política, con el tema de las interpretaciones, otra cuestión que acá discutimos bastante en letras, que es la posibilidad de una reflexión no científica, pero rigurosa sobre la literatura. La pregunta que siempre tratamos de tachar un poco qué es la literatura, pero rondando ese universo, digamos. ¿Te parece que existe la posibilidad de una reflexión así más parecida al rigor científico sobre la literatura? O sea... no sé si el rigor científico, el rigor, o sea, la ciencia es como una especie de forma más estructurada de la idea de rigor. Sí me parece importante. O sea, Borges es eso. Cuando ustedes... es muy interesante. Borges es un poeta, por un lado. Y es un escritor de ficciones, por otro. Ahora, cuando escribe ensayos, es un pensador muy riguroso. Nunca lo van a ver reemplazar un argumento por una imagen. Claro. Que pueda malinterpretarse. Si tiene una imagen es para aguzar un significado, pero no es alguien que... yo me acuerdo que una vez escuché a un escritor que hablaba sobre Cortázar, y entonces avanzaba alguna tesis sobre Cortázar y a continuación decía o no, ¿no? Entonces decía algo y decía o no. Bueno, yo decía, bueno... A mí me ponía un poco nervioso, o sea, puede ser o no, y entonces argumentar algo en contrario y comparamos, cotejamos y decidimos hasta qué punto una cosa, hasta dónde podemos extender la afirmación, cuáles son las precauciones, los contraejemplos, etc. Claro. Bueno, Borges tiene una manera totalmente rigurosa y por eso le resulta grato a los científicos, pues es el autor más citado por los científicos, porque tiene una estructura clasificatoria, él creía en las formas, él creía que las ficciones de algún modo eran como avatares de formas regulares, ¿no? Que reaparecían en las distintas tradiciones con variaciones. Y muchos de sus cuentos son eso, de algún modo. Es la búsqueda en distintas tradiciones de ejemplos similares de algo en común. Y cuando encuentra ese algo en común, él escribe su propia ficción y entonces inserta su ficción dentro de ese mundo de versiones. Y entonces uno tiene a la vez el elemento particular de la ficción, o sea, su ficción particular, pero que resuena con algo genérico que alude a una matriz universal, ¿no? Entonces, ese es un procedimiento totalmente científico, o sea, buscás en los ejemplos, sabés que hay un patrón en común, y cuando lo esclareces, podés de algún modo decir, bueno, todos estos ejemplos lo que tenían en común era esto, ¿no? Claro. Y en particular, tu gusto o tu interés por el género policial, ¿cómo surge eso? ¿De dónde viene? Es muy misterioso, porque cuando yo publiqué mi primer libro de cuentos, que tenía 25 años, hubo una encuesta de la literatura joven argentina. Y una de las preguntas era, ¿cuál es la clase de novela que no escribirías? Y yo puse novela policial, ¿no? O sea... Entonces, pero tiene una razón, ¿no? Yo había leído muchos policiales en mi adolescencia y de algún modo yo estaba como saliendo de eso y estaba leyendo a Henry James y estaba leyendo a Thomas Mann y estaba como buscando las novelas de tipo filosófico, que de algún modo volví, ¿no? A través de la novela policial a eso, pero estaba como en otra zona y... No veía la posibilidad de escribir una novela policial. Y bueno,
Me pasó que durante los 2 años que estuve en Oxford no pude escribir porque estaba estudiando mucho, estaba con la cabeza en otro idioma y con otras preocupaciones. Y pensé, tengo que rescatar de algún modo estos años acá, que me sirvan para alguna novela futura, y se me ocurrió la idea principal de Crímenes Imperceptibles, ¿no? Entonces, después me ofrecieron escribir una novela a la manera de como salían las primeras novelas policiales, como folletines, pero a la manera de posts, digamos, en un sitio que se llamaba educ.ar, ¿no? O sea, como tener una especie de de capítulos de la novela que salieran una vez por semana y que se fuera leyendo por entregas. Y entonces, ahí me decidí a empezar a escribirla, y este sitio educ.ar se disolvió. Era la época en que todo se disolvía en el aire, como diría Marx, el 2001. Y yo me quedé con la idea de la novela y entonces decidí escribirla. Me la habían pedido para un portal que fuera para colegios secundarios. Entonces yo dije, no, bueno, entonces puse el tema de los trasplantes, el tema de los pitagóricos, un poco la relación del narrador con esta chica pelirroja, en fin. Y pensé que había escrito una novela para adultos. Resulta que ahora está secuestrada en los colegios secundarios. Después escribí La muerte lenta de Luciana B. y dije, bueno, esto ya es tan tremendo que no la van a leer en los secundarios. Y la leen también, o sea que creo que progresó mucho la literatura en los secundarios, ¿no? O sea, no... A ver hasta dónde llegaste. Fue una sorpresa realmente. Crímenes Imperceptibles no tanto, cada tanto voy y se junta el profesor de matemática con el de literatura para, hay ahí como una simbiosis en la novela. Pero no me imaginaba que iban a leer La muerte lenta de Luciana B. en los secundarios. Y se lee. Se lee, sí. ¿Vos te lees? ¿Después en algún momento, aparte de la corrección, digamos? Mira, ¿sabes cuándo me leo? Cuando tengo que empezar una nueva novela y pienso, es muy duro para mí hay gente que tiene una naturalidad, una facilidad. Para mí es muy duro todo lo que es el primer borrador, ¿no? O sea, afrontar... Y entonces me está pasando ahora. Leo la última novela que escribí como diciendo, bueno, ya lo hice una vez, lo hice otra vez, lo voy a poder hacer. Yo creo que lo leo como para constatar que lo pude hacer, ¿no? Como para dar un poco de fuerzas. En ese sentido, sí, me leo la última, ¿no? Claro. Bueno, la charla la conversación se titula Literatura, Ciencia y Cine, así que paso un poco a preguntarte por el cine. Hay 3 libros, 2 novelas y una novela de Guillermo que se han llevado al cine. La primera fue con Crímenes Imperceptibles, que decíamos que en el cine se llamó Los Crímenes de Oxford y que la adaptó, la llevó Alex de la Iglesia. Y después tenemos El Hijo, que es una novela que está en una felicidad repulsiva, el libro. El Hijo se llama la película, la novela se llama Una madre protectora. Y después tenemos La ira de Dios, que salió hace poco, que está basada en La muerte lenta de Luciana B. Hay 2 adaptaciones de esa, ¿no? Sí. 7 muertes se llama. ¿Cómo? 7 muertes. Sí. Cada experiencia fue diferente. Con Los Crímenes de Oxford, Alex de la Iglesia decidió tomar como una especie de conflicto que en la novela no estaba, que tenía que ver con la manera en que el estudiante concibe las matemáticas como parte integral del mundo, ¿no? Como previas al mundo, a la manera platonista. Mientras que Seldon, más en la línea con Wittgenstein, digamos, piensa que, es de algún modo un lenguaje la matemática finalmente, ¿no? Un lenguaje con el que se quiere arrojar una red al mundo.
una verdad que funciona muy bien, hay que decirlo por otra parte, ¿no? O sea, está la frase esta de que el libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos, que es como el fundamento de todas las ciencias de la naturaleza. Pero bueno, hay algo de verdad en las dos visiones, ¿no? Y creo que el conflicto que él trató de desarrollar a lo largo de la novela de la película tiene que ver con eso, que no estaba así en la novela, pero me pareció interesante. Y me pareció muy interesante el final en la película de él, que es la derrota de las dos inteligencias, ¿no? O sea, hay algo que ocurrió, una historia humana, algo que se les escapó a los dos, y los dos que están derrotados en el final, ¿no? O sea, me pareció que esa lectura era muy, muy interesante. Después tuve algunas diferencias, por ejemplo, yo había escrito una escena de tenis y él puso squash, ¿no? Que es imperdonable. Bueno, qué sé yo. Después puso al ruso, yo imaginaba al ruso como un hombre digno, severo, un poco misterioso, y puso un ruso que caminaba sobre las mesas, ¿viste? Borracho, qué sé yo, no, algunas cosas no, y no sentí que no estaban los espaguetis, qué sé yo, hay una escena de sexo y espaguetis que tampoco, no. No, él la quiso poner, sí, él, yo no. No, bueno, no estaba en mi novela, no. Bueno, eso es así siempre, ¿no? O sea, los directores eligen algunas cosas, amputan otras, magnifican otras, está bien. Pero después con el hijo sí tuve una experiencia muy buena porque participé en el tratamiento, participé en todas las conversaciones con el director, el guionista, pude supervisar el guión. Pude pedirles que, por ejemplo, que no hubiera en la película malas palabras, digamos, ¿no? Que no se convirtiera en esa especie, hay como yo siento una especie de facilidad en el cine de querer impostar, digamos, lo tremendo de una escena o el momento trágico con, bueno, insultos desaforados. Yo no quería eso. Y eso lo conseguí, o sea, que es... Yo creo que es la única película argentina contemporánea que no tiene esa clase, no sé si es... ¿Es la única? Sí, yo creo que sí, que es la única. Y me quedé muy contento con la adaptación del hijo. Y luego La muerte lenta de Luciana B., él me presentó una idea, Sebastián, yo no la veía del todo, y bueno, preferí que él, como él estaba muy convencido, muy seguro, bueno, dejé que él siguiera adelante con la idea tal como él la pensaba, porque no veía posibilidad de que él fuera a cambiar ese modo. Y bueno, algunas cosas me parecieron bien, otras lamenté, que para mí el ritmo de la película es un poco atropellado, le falta un poco de atmósfera en varias escenas. Él para mí abusa un poco de un recurso del cine que se llama el fuera de cuadro, ¿no? Que en algunas situaciones está bien, pero para mí la novela tenía 2 o 3 escenas visuales muy fuertes y bueno, quedaron fuera de cuadro, ¿no? Esa es una decisión que él tomó y yo eso también de algún modo se los advertí en su momento. Así que bueno, pero siempre en las películas es un poco así, uno se tiene que resignar porque vos aportás el libro, pero después opina el director, opina el guionista, opina el productor, opina el actor, opina el vestuarista, opina el iluminador, opina el fotógrafo. Claro. Todos opinan, entonces lo que queda es como una especie de promedio. Claro. Raro. Y en la otra versión de La muerte lenta que me dijiste que se llama 7 muertes, esa no la vi, pero ahí hiciste el guión vos. Está en YouTube y el guión lo hice yo con mi ex mujer. Bueno, también sufrí bastante con ese guión por la cantidad de amputaciones que tuve que hacer. O sea, ahí te das cuenta de que, bueno, hay que hacer una cantidad de sacrificios cuando es una novela larga. Por eso me gusta más la idea de adaptar novelas. Cuando se adapta una novela, uno sabe que casi todo va a estar, ¿no?
En cambio, en las novelas siempre hay amputaciones. Por ejemplo, en Los Crímenes de Oxford no está la escena con René Laván, que era una escena para mí maravillosa para hacer en el cine. Pero bueno, no está. Claro. ¿Querés que abramos? Dale, sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Anímense. Sí, bueno, además del placer infinito de tenerlo, Gracias. nosotros no tenemos mucha oportunidad de tener contacto con escritores Cavalli. Es sorprendente cuando el escritor cuenta cómo hace las cosas, porque desde el lado, desde el lado del lector, no siempre tenemos esas interpretaciones. Prima la emoción, al menos en mi caso, ¿no? Bueno, que se supone que tiene que ocurrir algo así, o sea, yo estoy contando... Por eso es lo que yo digo, es la ilusión, es crear una ilusión. Pero es como hace un ilusionista. A mí me gusta mucho el ilusionismo. O sea, yo voy a los actos de magia y soy como el público ideal del ilusionista. De hecho, tengo un amigo mago que me invita, porque me gusta eso, no me gusta ir a ver por debajo de la mesa como qué tiene, qué hilo tiene. Además no puedo analizar al actor porque no hubiera ido nunca nadie a dejar White, además lo adoro, porque me gusta todo su estilo, pero su vida ha sido terrible. Entonces uno tiene que aprender a separar al autor de lo que escribe, ¿no? Porque si no entramos en un juicio humano que no sé si corresponde. Me encanta reflexionarse así que... Bueno, muchas gracias. No importa lo que hago, no importa lo que me duele. Me va a visitar a la cárcel. ¿Alguien más que quiere preguntar algo? ¿Hacer algún comentario? Sí. ¿Qué fue lo que le impulsó a escribir? ¿Cómo descubrió que le gustaba todo eso? Bueno, no me dejaron mucha escapatoria en casa, ¿eh? Es como, viste, esas familias que son tenistas todos y raquetas de todos los tamaños y vamos al club y llevan a los chicos y ¿qué hacen los chicos? Bueno, adentro de la cancha y fue un poco así, o sea, mi papá sobre todo, no quería que tuviéramos televisión para que leyéramos, o sea, él era escritor. Nos contaba cuentos que inventaba él mismo a la noche, mi mamá era profesora de letras, había una biblioteca tremenda en casa, mi papá había ganado un concurso literario que era un dineral, pero para gastar en libros, así que había libros y nos hacía concursos literarios de entre casa los domingos, digamos. Así que fue algo natural, no es que yo pensé, voy a ser escritor. Yo pensaba, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a escribir un poco como lo veía escribir y como si fuera una parte de la vida. Nunca pensé, por ejemplo, mientras vivía en Bahía Blanca, nunca pensé que iba a publicar un libro. O sea, para mí escribir era lo que hacía mi papá, escribir. Un poco por amor al arte. Enviaba cada tanto a un concurso literario, los cuentos de él circulaban en la familia. Hicieron alguna obra de teatro de él en alguna compañía de Bahía Blanca. No tenía él la expectativa de publicar un libro, por ejemplo, o quizá la tuviera, pero era como demasiado orgulloso para viajar a Buenos Aires desde Bahía Blanca, recorrer editoriales, era muy difícil publicar también en esa época. Escribir era eso, era una parte de la vida, era leer y escribir, además eso, ¿no? Leer y escribir. Y de hecho todos los primeros cuentos que yo escribí son, de algún modo, copias, modelos sobre cuentos que yo leía. Un libro fundamental para mí fue la antología del cuento fantástico de Roger Caillois, que ahí había cuentos de todas las partes del mundo y ahí yo leí un cuento arábigo de Borges y escribí un cuento que se parecía un poco en cuanto, o sea, es como si me hubiera dado permiso para, bueno, uno puede imaginar que vive en otro país, que habla de otra manera, que tiene otra cultura y aún escribir sobre otras cosas que no tengan nada que ver con uno, ¿no? Fue como ese permiso. Por eso siempre me gustó más esa clase, esa parte de la literatura no necesariamente fantástica, pero que se despega un poco de la realidad. ¿Hay más? Sí. Yo
me quedé pensando en esto que decía, que no se imaginaba que en el secundario lo iban a leer. Y pensaba si tiene alguna clase de lector como idealizado que le gustaría que lo leyera. Sí, la verdad que sí. Eso es interesante. Cuando se dice, bueno, pero no te interesa tener millones de lectores. No, millones no me interesa. Me interesa tener buenos lectores, lectores que quizás busquen otros libros míos y hagan algunas conexiones. Hay algunas especies de, no sé, vinculaciones entre mis libros, ¿no? Y eso lo ve el lector que sigue mis novelas. Y yo, la verdad, el lector que tengo más o menos en mente es una persona que sea un poco como exigente y un poco displicente, como era mi papá, ¿no? Que, bueno, a ver, que se había leído todo, que además era muy amplio para leer, entonces leía novela policial, leía novela de ciencia ficción, se leyó todo el existencialismo. En esta última novela yo menciono una biblioteca, y un poco es la biblioteca que era la biblioteca familiar. Entonces, un lector que sea culto en cierto sentido, en el sentido de que puedan pescar las referencias que yo intento cada tanto, que tenga cierta mente abierta para ideas que puedan provenir de la ciencia, es decir, bueno, si yo digo alguna cosa en la matemática y cierra el libro, y bueno, no es eso me ha pasado mucho, ¿no? O sea, de lectores que dicen, no, hay una alusión a la matemática, ya está, no lo leo, y bueno. Y que sea argentino, porque me parece que en la Argentina se lee muy bien, ¿no? Es decir, yo no soy muy de los nacionalismos, pero de dar vueltas un poco por el mundo veo que en la Argentina se lee muy bien, en el sentido de que la Biblioteca Argentina es una biblioteca que tiene autores argentinos, pero tiene también autores de muchas tradiciones, ¿no? Que eso es algo difícil de encontrar. Cuando uno va a Inglaterra, lee en idioma inglés, y no más que eso. Y dicen, no, la excusa es, no conozco el idioma y no puedo confiar en la traducción. O sea, consideran que es una excusa suficiente que los libros estén en otro idioma para no leerlos. O sea, nosotros hemos leído traducciones de los rusos, de los norteamericanos, de los franceses. Hay escuelas de traducción, te diría, en la Argentina. O había, ¿no? En una época. Entonces, yo creo que se leyó acá en la Argentina de una manera muy cosmopolita y sin perder lo que sería la línea nacional, pero la línea nacional ya está contaminada de ese cosmopolitismo desde los principios, ¿no? O sea, hay un libro muy interesante sobre los orígenes de la literatura fantástica en la Argentina, y son las novelas de Hoffmann, o sea, el fantástico alemán, el viaje astral, Goethe, todo eso, bueno, o sea, desde los inicios, como cualquier literatura joven, o sea, literaturas jóvenes en cualquier lugar del mundo. Lo mismo le pasaba a Henry James en Estados Unidos. Toman como modelos literaturas más consolidadas de otros países, ¿no? Henry James tiene una carta que es idéntica, que yo recogí en algún artículo. Es idéntica, si uno la lee, no la puede distinguir del escritor argentino de la tradición. Es la misma problemática, ¿no? O sea, la idea de la apropiación de una literatura extranjera bajo la excusa de que no tenemos una. Entonces, yo creo que se leyó acá en la Argentina de una manera muy cosmopolita y sin perder lo que sería la línea nacional, pero la línea nacional ya está contaminada de ese cosmopolitismo desde los principios, ¿no? O sea, hay un libro muy interesante sobre los orígenes de la literatura fantástica en la Argentina, y son las novelas de Hoffmann, o sea, el fantástico alemán, el viaje astral, Goethe, todo eso, bueno, o sea, desde los inicios, como cualquier literatura joven, o sea, literaturas jóvenes en cualquier lugar del mundo. Lo mismo le pasaba a Henry James en Estados Unidos. Toman como modelos literaturas más consolidadas de otros países, ¿no? Henry James tiene una carta
que es idéntica, que yo recogí en algún artículo, es idéntica, si uno la lee, no la puede distinguir del escritor argentino de la tradición. Es la misma problemática, ¿no? O sea, la idea de la apropiación de una literatura extranjera bajo la excusa de que no tenemos una tradición local. Entonces, ¿qué queremos inventar una tradición local si no la tenemos? O sea, esa es la época en que Borges tenía un diccionario de palabras gauchescas, ¿no? Que las iba arrojando en sus poemas. Y bueno, después él mismo se da cuenta de que hay algo absurdo en eso. Pero bueno, de esos equívocos se hacen las literaturas también, de esas mezclas raras. Retomando un poquito esta pregunta recién de la idea de cierto lector modelo, y también pensando en lo que decías al principio acerca de, por ejemplo, tener dos personajes con dos interpretaciones diferentes y que el lector sea capaz de cruzar ambas y de alguna forma encontrar la verdad. Tu lector modelo, ¿tendría que, para vos, buscar una suerte de verdad en tus libros o atreverse a desafiar alguna verdad? Es que hay un tema, cuando yo escribo novela policial, el pacto de la novela policial es diferente del pacto con cualquier otra novela. O sea, en el pacto de la novela policial, eso es lo que además es interesante para el escritor de novelas policiales, que es un pacto de confrontación con el lector, no es de seducción, no es que trato de hacerte ver la vida de una forma tan bella, no sé qué, que te rindas y que veas en lo que yo escribo lo que vos pensaste alguna vez, pero con palabras más bellas, ¿no? Más, o sea, ese es un modo, pero no es el modo del policial. El modo del policial es, el lector sabe que lo que le están contando no es la verdad desde el principio, sabe que lo están tratando de algún modo de engañar. De hecho, una profesora de literatura me dijo una vez, odio leer novelas policiales porque no me gusta sentirme engañada. Bueno, si uno parte de esa, es verdad, hay algo de cierto. En la novela policial uno lee, pero no puede entregarse a la lectura, porque sabe que lo que le están diciendo la ancianita simpática en el fondo de la casa tiene su jardín floreciente, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Hay con una confrontación de inteligencias, y eso me parece que es un juego interesante también para el autor, ¿no? Es a salirse de lo que sería la escritura de una novela literaria, por ejemplo, para entrar en esa clase de confrontación. Entonces, en ese caso, uno lo que quisiera, sí, es que el lector imagine conjeturas, imagine la verdad antes de que uno la diga, pero también quiere que se equivoque, ¿no? O sea que ustedes seguramente habrán leído en teoría literaria tesis sobre el cuento de Piglia, ¿no es cierto? Que es la idea de que hay todo cuento en el fondo cuenta dos historias, ¿no es cierto? Y en la novela policial uno necesita tres historias, que sea la que se cuenta en primer plano, la que se lee literalmente, por decirlo así. Una segunda que el autor deja para los lectores astutos, ¿no? Entonces los lectores astutos creen adivinar cuál es la verdad. Y una tercera que es la verdadera, que tiene que superar a las otras dos, de un modo, necesidad y maravilla. Borges tiene un artículo que se llama Leyes de Narración Policial y ahí propone 6 mandamientos para la narración policial. Y el sexto dice necesidad y maravilla de la solución. Entonces, eso es lo difícil en una novela policial. Encontrar una explicación de los hechos que sea necesaria, lógica, que cuando el lector finalmente la lee dice, claro, las cosas eran así, pero que además maraville en algún sentido. Ese es el acto de ilusionismo, ¿no? Si no hay maravilla, y esa es la gran dificultad de las novelas de intriga. En general uno queda un poco desanimado con los finales. Casi todos mis lectores quedan desanimados con los finales, porque bueno, crea mucha expectativa que después no alcanza a satisfacer el relato policial, ¿no? Crimen Imperceptible fue la primera obra que adaptaron, ¿no? Y después de esa experiencia,
¿Sentís que el proceso de escritura se vio modificado al saber que podían llegar a ser adaptadas en pantalla tus novelas? No, para nada. Incluso me sorprendió que adaptaran Crímenes y me sorprendió que adaptaran las siguientes, porque tienen una dificultad mis novelas que tiene que ver con que están contadas en primera persona. Y buena parte de lo que está del material narrativo son de algún modo análisis que hace el narrador sobre lo que puede pasar, ¿no? Sobre conjeturas. Todo transcurre en su mente, en el fondo. No totalmente, pero son siempre, mis narraciones son como en primera persona y como si hubiera un zoom que cada tanto se acerca a una escena en particular. Pero en el fondo una transcripción más fiel de mis novelas tendría que ser como una cámara que siguiera el deambular del personaje, ¿no? Por todas las escenas. Y eso es algo que no se puede hacer en el cine, es muy difícil de hacer. Entonces el primer problema que tienen siempre para las adaptaciones es cómo plantar la historia borrando al protagonista. Y eso ya me inquieta muchísimo, obviamente. Porque bueno, pero me parece va a perder todo el encanto de lo que significa, de algún modo, los hechos mirados por una persona. Entonces quedan los hechos como desnudos, ¿no? No quedan sin la carga de posible tensión o de complejidad o de ambigüedad que le da el narrador. Entonces, para mí esa es una dificultad. Si ustedes ven otras novelas que tuvieron buenas traducciones al cine, en general están contadas en tercera persona. Por ejemplo, El bebé de Rosemary. Es tal cual. Ustedes leen la novela y van viendo el desarrollo de la película. El silencio de los inocentes. Está casi escena por escena, porque están contadas de esa manera casi cinematográfica. Cuando escribís, ¿de alguna forma alguna vez encontraste alguna dialéctica conflictiva o algún matrimonio entre la parte más exacta, teniendo en cuenta la ciencia, y que es una parte un poco más misticista al ponerte a escribir, o nunca lo... Sí, para mí siempre el problema, en realidad siempre tengo un problema cada vez que quiero incorporar algún elemento, ya sea de filosofía o de matemática, que yo sé que no es algo que está, ¿cómo te puedo decir? Que está en la sensibilidad o en lo que puede saber a golpe de vista un lector. Entonces hay que hacer alguna especie de esfuerzo de cómo pasar esa información de una manera que sea amable, que sea interesante literariamente y que no aparezca como una especie de incrustación de Google, digamos, ¿no? Entonces siempre tengo ahí un problema. En la última novela tiene que ver con la búsqueda filosófica del profesor de la novela que está leyendo el crítico, ¿no? O sea, es un profesor que cree poder reformular el orden con que aparecen las categorías filosóficas en la lógica de Hegel. Bueno, eso es algo que yo pensé durante mucho tiempo y sé de qué estoy hablando y me parece que lo que digo es razonable, pero obviamente una persona que lo lee va a tener quizá la sensación de que, bueno, de que eso puede tener sentido, ¿no? Pero no puede decidir cuánto sentido tiene, si es un disparate o no. Ahí hay una lección que yo tomo también de Borges. Bueno, Borges escribía y no le preocupaba mucho, síganme los buenos, si ustedes leen muchos de los cuentos de Borges están abrumados de referencias a otros libros, a objetos que aparecen en otros tradiciones. A mí no me gusta ese extremo, o sea, yo trato de que lo que inserto tenga una mínima explicación para que el lector pueda sentir, bueno, esto debe tener sentido, pero ahí siempre tengo una tensión, vos lo llamaste dialéctica, bueno, sí, cuánto decir y cuánto dejar afuera, seguro. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos, Guillermo. No, al contrario, Un aplauso, gracias. Guillermo.